Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, está con nosotros Antonio Ecarri. Él es el presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri. Bienvenido. Muchísimas gracias, Lirio, por esta oportunidad. Quisiéramos comenzar con su apreciación acerca de varias afirmaciones que hizo ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, refiriéndose a este primer acercamiento que podría dar lugar al diálogo entre gobierno y oposición. Él decía textualmente que el pueblo debería participar de ese diálogo. Dijo que es una instancia necesaria para construir el socialismo bolivariano, que la revolución es irreversible y por lo tanto los ciudadanos, incluso los de la oposición, deben dejarse gobernar. Y otra afirmación que hizo es que la oposición no irá o no volverá a Miraflores, ni con votos ni con balas. Mire, presidente, con todo respeto, pero déjeme decirle que no se puede ser tan irresponsable en un momento tan difícil como el que vive Venezuela. Aquí no se puede estar comportándose como un fanfarrón, como cualquier hijo de vecina, cuando se trata de la peor crisis económica y social de todos los tiempos de Venezuela. Aquí lo que hay están en los sectores populares llenos de neveras vacías. Aquí urgente, el país tiene que ocuparse de esta gravísima crisis. El diálogo venezolano, el diálogo hoy, tenemos que apoyarlo, tenemos que darle fuerza, y el presidente no se puede comportar saboteando el diálogo, porque el presidente lo que hizo ayer fue sabotear el diálogo. Compórtese como se ha comportado Raúl Castro frente al Papa y frente al diálogo que allá se armó en Cuba. Tienen que ser respetuosos y sobre todo para evitar un estallido social en Venezuela de la manera en que hoy las condiciones económicas y sociales del país están. Entonces, por eso, Lirio, nosotros hoy tenemos que ser sumamente responsables con lo que aquí está ocurriendo. El Santo Padre está claro, y sobre las manos del Santo Padre está el futuro de la República. Estamos en medio de las condiciones económicas y sociales más graves de los últimos años. Por eso es necesario ponerle muchísima atención, no solamente a la agenda política, a la agenda electoral del país, que de manera valiente, de manera responsable, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, y líder de la oposición, asumió el costo político de ir a ese diálogo con toda responsabilidad y con toda serenidad. Pero no solamente está el cronograma electoral que tiene que salir de esa mesa de diálogo y de manera urgente, sino también tenemos que ocuparnos de los asuntos económicos y sociales. El diálogo tiene que llenar las neveras vacías de los venezolanos. Y allá hay una mesa, que es la mesa económica y social, que lleva el presidente Leonel Fernández de la República Dominicana. Y ahí hay que ponerle especial atención. Si aquí no hay una rectificación económica urgente, un pueblo con hambre es muy difícil que vaya a elecciones simplemente. Un pueblo con hambre lo que hace es insurgir. Un pueblo con hambre lo que hace es desesperado tener que salir a saquear, que tener que salir a situaciones muy difíciles y muy lamentables que todo el país tiene que rechazar. Entonces, hoy los venezolanos necesitamos un camino de diálogo, un camino seguro, un camino que tenga una agenda electoral muy clara, pero un camino económico y social de rectificaciones. Ningún programa social del gobierno está funcionando, Lirio, frente a un país que tiene hambre. Entonces, nosotros, frente a las neveras vacías, tiene el país que producir decisiones, la sociedad tiene que producir cambios y rectificaciones económicas. El gobierno tiene que dar paso a un nuevo plan económico, y eso es ya, eso no puede esperar, porque un padre y una madre de un sector popular de Caracas, que los recorro a diario, no va a esperar, Lirio, porque se cojan unos diputados en Amazonas, ni por unos diputados en el Táchira, ni unos concejales en el Táchira. Aquí lo importante es llenar las neveras de los venezolanos, porque estamos a punto de un estallido social. Comparar la mesa de diálogo que hay hoy con las mesas de diálogo anteriores, eso es una irresponsabilidad muy grande. Yo veía ayer al presidente de la República sacando fotos del diálogo anterior que se había hecho en el 2004. Presidente, no estamos en el 2004, aquí estamos sentados sobre un polvorín, y sobre un polvorín social muy serio, Lirio, muy serio, donde estamos a punto de un estallido social sin precedentes. Estamos en la sociedad, óyeme bien, una cosa importante, nosotros estamos hoy frente a la ciudad más violenta. Tuvimos un octubre rojo, tuvimos el octubre con mayor número de asesinatos en la ciudad de Caracas desde el año 2012, 506 muertos, de las cuales 100 eran funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, eso los presidentes tienen que entender, y sobre todo allí que está el Santo Padre, que conoce la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Pues todos tenemos que respetar y apoyar el diálogo, porque tú no sabes cuándo comienza un conflicto. Tú sabes cuándo comienza un conflicto, pero no sabes cuándo termina.
El próximo encuentro entre gobierno y oposición está previsto para el 11 de noviembre. ¿Qué diría usted a aquellas personas que no están de acuerdo con ese acercamiento porque piensan que están sencillamente negociando unas partes que no está involucrada la sociedad civil? Otra cosa, el alcalde Carlos Ocariz, en representación de la oposición en esa mesa, ha dicho que el 11 de noviembre lo que quieren es lograr una gran meta, un acuerdo en torno a una solución electoral que podría ser, según él, retomar el referendo revocatorio o adelantar unas elecciones generales. Sin embargo, desde el oficialismo, por ejemplo, el alcalde Jorge Rodríguez ha dicho que se están creando falsas expectativas y ayer el gobernador de Lara, Henry Falcón, un poco en esa misma línea, decía que no se le debe mentir a la gente, que sería hipócrita decir que 10 días después de iniciadas las conversaciones se va a haber resuelto todo. Jorge, voy contigo porque tú eres el alcalde de la ciudad más violenta del mundo. Decir que no hay que generar expectativas con relación al diálogo es una grandísima irresponsabilidad también. Aquí hay que salir de este cóctel de irresponsabilidades. La sociedad civil tenemos que ser, como lo dijo el Papa Francisco ayer, nosotros le tomamos la palabra al Papa Francisco, activos también dentro de este diálogo. Nosotros seremos custodios de este diálogo, todas las instituciones de la sociedad civil venezolana que queremos vivir en paz, que queremos entregarle a nuestros hijos un país de desarrollo, un país de progreso, un país de educación. Pero para allá tenemos que ir con unas circunstancias muy distintas a las que tenemos hoy, Lirio. Venezuela no puede continuar bajo esta crisis y bajo este clima de polarización. Tenemos que producir una salida electoral pronto, unas elecciones generales que legitime a todo el sistema político venezolano. Pero mientras eso ocurre, también producir las rectificaciones económicas y generar nuevos y más efectivos programas sociales, porque estamos sentados sobre un polvorín. La angustia que hay de los padres y madres de los sectores populares de Caracas. Jorge Rodríguez, tan campeante, pues habla de cualquier cantidad de irresponsabilidades y de cualquier cantidad de fanfarronería cuando tiene el oeste de Caracas totalmente abandonado y cuando los padres y las madres de los sectores populares de Caracas tienen las neveras vacías. Aquí hay que llenar las neveras de los venezolanos. Ese es el primer reto de la mesa de diálogo y la responsabilidad está especialmente en esa Comisión Económica y Social que tienen que dar pasos grandes. Eso que dijo el presidente, que esto es para ratificar el socialismo del siglo XXI, bueno, es de idiotas pensar que aquí, haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Aquí, quienes han conducido al país a esta situación de crisis es un modelo económico y social absolutamente equivocado. Es el socialismo del siglo XXI el responsable de la actual crisis. Entonces, aquí todos lo que tenemos que hacer hoy es trabajar allí, confiar en nuestro Papa, en nuestro Papa Francisco, y además que el Papa Francisco conoce muy bien la realidad de Venezuela por dos razones. La primera, acaba de designar cardenal, a quien le mando un especial abrazo a nuestro cardenal Baltasar Porras. Y lo segundo es que acaba de designar jefe de los jesuitas en el mundo. El Papa Negro es un venezolano, es Arturo Sosa, que es un politólogo y sociólogo que conoce muy bien las realidades de Venezuela. Es decir, que aquí nadie va a ir a engañar al Papa. Y además, presidente Maduro, usted le va a quedar muy mal quedarle mal al Santo Padre y quedarle mal a Raúl Castro. Para detenernos un poco en ese punto, el movimiento estudiantil, los jóvenes universitarios de oposición que parece que tienen una agenda propia, ayer justamente acudieron hasta la nunciatura, allá el nuncio Aldo Giordano los recibió y él decía eso mismo, que el Papa está bien enterado de lo que ocurre en Venezuela, pero añadió dos frases que yo quisiera rescatar para escuchar su comentario. Decía que pide confianza en el Papa, que el Papa no quiere que haya un derramamiento de sangre en Venezuela, y también en la tarde atendió a unos estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, quienes decían que lo único que le da legitimidad a todo este proceso es que esté en el medio la Santa Sede. Bueno, es que el Papa Francisco está muy claro y su misión ha sido sembrar paz en el mundo. El Papa Francisco hoy está en Venezuela. Los ojos del Vaticano están coordinando este encuentro de diálogo. Este diálogo no es, y eso tenemos que entenderlo todos, este diálogo no es simplemente con los mismos actores anteriores y en las mismas condiciones anteriores. No, este es el Santo Padre que está aquí. Un representante del Departamento de Estado norteamericano estuvo aquí también avalando el diálogo. Y la declaración ayer del Papa Francisco en la propia noche dijo y hizo un llamado a los actores del diálogo para que le bajen porque es importante llegar a conclusiones muy pronto. Se trata de darle respuestas a un pueblo que tiene hambre. Lirio, cuando aquí, mira, siempre los sectores políticos en la Revolución Francesa, que se dio por hambre, la Revolución Rusa se dio por hambre,
La guerra civil española se dio porque los factores políticos no se ponían de acuerdo y tuvieron que pasar 1 millón de muertos y 37 años de dictadura de Franco para que los mismos factores políticos se pusieran. Yo apuesto al diálogo antes de los muertos que después de los muertos. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, Lirio. Despedimos así entrevista a Venevisión con Antonio de Carri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri.